Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión Antena Digital, esta tarde dedicada al artista Rodrigo Valenzuela, a quien ya les vamos a presentar. Y hoy día tengo el gusto de dejarlos y dejarlas con Paula Solimano, que es nuestra moderadora de esta tarde y quien además se ha integrado a nuestro equipo de contenido y estará con nosotros a lo largo del año en las sesiones Antena. Así que, Paula, te doy la palabra. Muy bienvenido, Rodrigo, y muchas gracias por esta sesión. Que la disfruten. Gracias. Hola Cota, hola a todas, hola a todos. Bueno, como decía la Cota, esta es mi primera revisión de portafolio que voy a estar de moderadora. Y para esta revisión invité a Rodrigo Valenzuela, un gran artista que nos acompaña desde Los Ángeles, California, y a quien voy a presentar brevemente. Rodrigo Valenzuela nació en Santiago de Chile en 1982, se licenció en Historia del Arte en la Universidad de Chile y migró a Estados Unidos en el año 2004 tras trabajar en la construcción y en la industria de los servicios por 10 años. Se licenció en Filosofía en la Evergreen State College en Washington y luego se magistró en medios fotográficos en la Universidad de Washington. Hoy es profesor de fotografía en UCLA. Como artista visual, Rodrigo Valenzuela trabaja con fotografía, video e instalación y explora temas como trabajo, inmigración y representación. Ha expuesto de manera individual y colectiva en países como Chile, Brasil, México, Estados Unidos, España y Austria, y su obra forma parte de colecciones privadas y públicas como Colección Engel, Estrellita Brodsky, LACMA, MFA Houston y Whitney. Además, acaba de publicar un catálogo de su cuerpo de obra de los últimos 10 años con la editorial Mus, que se llama Journeyman. Y aparte, está a puertas de tener su primera muestra individual en la Galería Patricia Redi, acá en Santiago. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Paula, por la introducción. Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Gracias a Constanza y a la gente de Antena por tenerme. Gracias por acompañarnos. Bueno, esta va a ser una conversación informal donde vamos a ver tu portafolio. Generalmente se parte como con un recuento biográfico del artista, pero como tú ya trabajas con hilos biográficos, o sea, bueno, hilos autobiográficos en tu trabajo, podríamos tener esa conversación ya viendo tu portafolio. Lo que estabas diciendo sobre la biografía es muy importante para mí, no solamente para en torno a mi trabajo particularmente. Para mí es muy importante decirle a mis estudiantes o tratar de avanzar la idea de que no hay una clase especial de artista o que el arte no pasa solamente en una burbuja donde hay un cierto nivel de especiación, right? Obviamente hay arte más académico, hay arte que es más popular en el sentido pop o en el sentido populista o en el sentido político, pero definitivamente somos todos gestos políticos en alguna forma. Entonces hay formas de abordar los temas. Y siempre me ha interesado la idea de hablar políticamente desde el tema de las emociones o volver las emociones un tema político. Muchas veces se mezcla la idea de conceptualización con la idea de ser más seco o no sé cómo claro, árido, más denso. Intenso. Pero la verdad es que hay un momento donde todos conceptualizamos, donde los pensamientos producen emociones, las emociones producen pensamientos, right? O sea, la intelectualidad no tiene nada que ver con la falta de emoción, de alguna forma. Tampoco necesita ser como una telenovela, o solamente que cada cosa produce. La protesta, el cambio político produce una emoción, se siente, la forma en que el gobierno te afecta se siente en la guata de repente. Entonces hay formas de crear una estética para que cree esos sentimientos. De repente solamente crear el sentimiento, la sensación en la guata es suficiente para hacer un tema político.
tu trabajo tiene una dimensión afectiva y emocional que es bien importante. Como que lo primero yo creo que sobresale de tu trabajo son temas afectivos como la ilusión, la decepción, ahí está presente como la frustración, y claro, uno lee textos sobre tu trabajo de que hay una crítica postcapitalista, por ejemplo, que estás trabajando el tema de los sindicatos o que estás trabajando la representación en los medios. Sí se percibe también en tu trabajo como en la capa que más, o sea, la capa como más cercana al público es eso emocional a lo que te refieres, como lo que pasa en la guata y cómo uno reacciona a, bueno, la vida, la política, lo que ocurre. Tiene mucho que ver con, esta vez la imagen esta es la imagen de la early modern, del principio de siglo con las industrias en Pittsburgh, en Detroit. Esto es de tu trabajo, o sea, esta es de tu serie Afterworks. Ya, de nuevo. De hecho, quería eso, una cosa, siempre tengo como 2 o 3 títulos para la obra, porque de repente el título de la obra es para cada serie de fotos hay un título, pero después la exposición, incluso si la exposición tiene solamente las obras que se llaman Afterworks, la exhibición tiene tiene otro nombre, muchas veces porque como absorber todas las imágenes de una vez, más que nada porque yo escribo los textos para de press release, considero mucho las instalaciones que hago, entonces todo eso es para crear una cierta, como condicionar el cuerpo del espectador cuando venga a ver las imágenes. Entonces crear esos sentimientos, esa capacidad de transformar la experiencia de ver el arte es fundamental para mí. Porque hay muchas cosas de que puedes tener una visión post-marxista del arte, pero muchas veces eso cae en lo panfletario en alguna forma. Para mí realmente la forma de traducir la experiencia de ser un trabajador o de ser ni siquiera pobre, de clase media trabajadora, es que la mayoría de las veces no es tanto sobre las injusticias del trabajo, tiene que mucho más que ver con el momento de levantarse temprano antes que salga el sol, ver el amanecer en el paradero, y no el tiempo que el tiempo que se demora en la micro, ¿no? el tiempo que miras por la ventana, si vives muy lejos, quizás se puede transformar en 1 o 2 horas. Claro, no eso tan 2 o 3 horas o denso de tu cuerpo, de tu experiencia. Sí. Entonces, eso tiene mucho que ver con la política del trabajador, la política de la clase trabajadora, o las políticas que ya nos han afectado de alguna forma. Entonces, muchas de estas cosas son experiencias corporales también, no solamente gestos políticos o problemas de reglas gubernamentales. Entonces, para mí es muy importante cómo abarcar eso. Estas son imágenes, obviamente son de archivo, donde encuentro básicamente inspiración, pero esta parte del trabajo realmente son un componente. Realmente te estoy mostrando lo que hago la mayoría del día. Todo el día es ver imágenes de archivo o buscar inspiración a través de la historia. Esto siguiendo de alguna forma, esta es mi tercera parte de la trilogía del Journeyman, lo que le dio el nombre, el título a mi libro. La idea de Journeyman para mí salió de que todavía, por ejemplo, traduzco mucho del español en inglés. Entonces, cuando quería nombrar mi libro algo así como jornalero, ¿right? Una palabra precisa que define al trabajador que trabaja por el día o que tiene precariedad o inestabilidad en su trabajo. ¿Right?
pero en inglés no hay una palabra que se diga, que sea tan precisa como jornalero. Entonces muchos de mis trabajos parten de que me explico a mí mismo lo que estoy pensando y me doy cuenta que las faltas o esos hoyos en la traducción es donde está la riqueza del trabajo, en alguna forma. Entonces, lo que voy es que, ¿por qué no hay una palabra en la traducción para jornalero en inglés? Podría ser journeyman, right? Pero son dos palabras, son journey and man, right? Cuando lo disectas, no hay, en español es jornalero, que viene de la jornada, ¿eh? En francés es journée, ¿right? Pero en inglés, journey, que es derivado de jornada, journée, journey, solamente significa un viaje. Ese viaje puede ser emocional o puede ser físico, pero no tiene nada que ver con el trabajo. Entonces, ¿qué pasó en la cultura americana o en la cultura anglosajona, donde journey, donde el trabajador no va en journey, no es parte del trabajo? La pregunta es que en qué tipo de viaje se mete el trabajador, que la cultura anglosajona decidió no ser parte de la definición. Entonces, muchas de estas ideas tienen que ver con los problemas de traducción y por eso empecé a pensar en, quizás es que estaba incluso en la predicación de la palabra etimológicamente, podría haber también la falta del trabajador, que journey no es parte del lenguaje del trabajador. Irse en un viaje no es parte del trabajador en América. Entonces, empecé a diseñar estas como set o diseño de escenarios que eran que parecen como si dejaste a la fábrica abandonada por mucho tiempo y las máquinas cobraron vida. Se están operando, sí, se están volviendo, y tienen muchas explicaciones. Para mí cambia, depende del día, entre que todavía están sudando o todavía están calientes por el trabajo, entre que la abandonaste y es polvo, entre que están enojadas, como una relación media afectiva con quienes trabajan. Sí, tenía una relación, porque el asunto también que tiene que ver como que mi trabajo, las formas que he estado investigando por los últimos 3 proyectos sobre la historia del modernismo, por ejemplo, no es coincidencia que la estética del modernismo se conlleva con cuando los sindicatos eran más fuertes. El sindicato son los que creó la clase media, son los que son responsables de las 40 horas del trabajador, de las vacaciones pagadas, cosas así. Cosas que en Estados Unidos y quizá en Chile también, donde la gente está votando más para... Paréntesis, ¿podemos seguir viendo las fotos de investigación? O de las obras también. Bueno, estas son las de investigación. Las obras varían entre que son más abandonadas, están sintiendo como de fantasmagóricas en alguna forma. Pero también tiene algo de teatro, tiene algo de sci-fi, right? El elemento de ciencia ficción es muy importante para mí también, porque siento y pienso que ciencia ficción, yo sin ser un conocedor de ciencia ficción o muy adicto a la ciencia ficción, es el último lugar donde la creatividad puede ser menos juzgada, en alguna forma. También es el último lugar donde podemos tener la libertad de imaginar un mundo donde podamos arreglar el capitalismo. Para cualquier otra
o cualquier otro momento muy apegado a la realidad se puede volver una propaganda marxista, o se puede volver institutional critique. Claro, se pero yo creo que instrumentalizar. Sí, más que nada yo creo que la capacidad de los artistas vamos a la escuela por tantos años y pasamos tanto tiempo solos, que darle alguna libertad a la creatividad para imaginar los mundos donde te gustaría vivir en vez de criticarlos constantemente es una tarea ardua, pero yo creo que es muy necesaria, de pensar críticamente en el mundo que tienes y poder imaginar el mundo que te gustaría vivir. Asistentes preguntan si es que son instalaciones que montas directo en los espacios de exhibición o exhibes los registros. Esa pregunta. Eso es algo que habría que... Esa es buena pregunta. Porque, ahí es donde se me sale eso, Gonzalo Fonseca, el artista uruguayo. Es una buena pregunta porque ahí es donde se me sale el fotógrafo. Realmente la parte de las instalaciones, es que hay dos momentos para mostrarte, ¿verdad? Cuando hago las instalaciones pienso mucho en la inmediatez de la fotografía. Tiene un problema para mí. Quiero combatir la idea de fotografía como el talento que tiene una persona para estar presente en el momento justo y en el lugar indicado. Uh-huh. Quiero un poco el arte que sea un poco más lento, que sea más pensado, que sea realmente una meditación, más que nada con la cultura popular, donde eliges presidentes y eliges políticos que la digan como son, que son rápidos, que son como un amigo tuyo, cosas así. Es mucho más, y nos estamos acostumbrando a eso, a pensar que inmediatez, que decir las cosas como te viene a la cabeza, es más real, ¿right? Y eso pasa mucho con la fotografía, pensando que porque sacaste una foto en la calle fue más real que pensar durante un par de días sobre lo que querías decir, meditarlo, evaluarlo y después decirlo, ¿right? Eso... Entonces la idea de contrarrestar la inmediatez de algo como la fotografía, como los pensamientos, como nuestro instinto, en alguna forma, tiene que ver con un poco más de madurez, con privilegiar la intencionalidad sobre, de alguna forma, vehemencia intelectual, si puede decir de alguna forma. Sí. Bueno, y tú construyes estos sets y luego le tomas fotos, y en ese sentido esta última serie que sería Journeyman o Afterwork, depende de dónde se muestre, yeah. Y eso parecen como instalaciones mucho más más como controladas que esa idea de como caos y deterioro y como desorden que tienen otras fotografías tuyas. Sí, precisamente tiene que ver... Por ejemplo. Ya, te muestro un poco más de eso en un ratito. Tiene que más que ver con tener... que yo soy también... No soy solamente el artista, soy un espectador. Me gusta el arte. Me gusta ver cosas que me gusta hacer cosas que a mí me gustaría ir a ver. Claro. Bueno, entonces, aparte que tú estudiaste historia del arte antes. Sí, pensar sobre las referencias. Hay un momento que lo que pasa con ¿por qué me volvió parte del estudiar historia del arte o estudiar filosofía? Tiene mucho que ver con, como lo digo, como chistes, como volverse un method actor, como Daniel Day-Lewis o Marlon Brando, o algo así, del arte, ¿verdad? Porque paso meses investigando, buscándome entre estudiando la arquitectura de Niemeyer, de Gonzalo Fonseca, tan lejos que las referencias pueden irse a Kurt Schnitzer por la de Metbo en pre-Dada en Frankfurt, to Max Ernst en surrealismo, hasta el brutalismo en Rusia.
o alguna de las configuraciones aztecas, ¿verdad? Leo, empiezo a leer mucho de la Escuela de Frankfurt y filosofía, ¿verdad? Pero pasar meses con mi asistente y yo viendo imágenes, leyendo libros. Por suerte, cuando estoy sacando fotos, puedo empezar a planear el próximo trabajo, el próximo video. Entonces, siempre me estoy moviendo, hay alguna forma de hacer, para eso necesita una disciplina muy extraña, no extraña, pero me despierto a las 6 de la mañana, empiezo a leer y usualmente como a las 10:30, después que me estoy tomando como 15 tazas de café y me leí todos los libros, me voy a trabajar y empiezo a sacar fotos. Y en la noche me voy a desarrollar las películas, trabajar en el laboratorio de distintas formas. Entonces hay un ciclo que no se vuelve exhaustivo de alguna forma. Entonces cuando ya estoy listo para sacar las fotos, tengo toda esta información que me da un poco más de libertad, me da más libertad creativa de alguna forma, donde no tengo que estar pensando en, pero ¿qué significa esto? O estoy haciendo referencia a una partícula, porque eso también sería la muerte, de que las referencias están acá, se vuelven parte de mi desarrollo intelectual cuando haciendo las obras, pero cuando la estoy haciendo, de hecho, tenéis que pelear contra la referencia, ¿no? Para que no sean como obstáculos o trabas. O para que no parasiten a la obra de la obra, ya que no hay nada que hacer, está buena, es parte de la historia, es parte del canon, ¿no? Eso sería como subirse a la micro por detrás, alguna forma de tratar de... Entonces, la forma es que cuando termino las fotografías, en esta forma estaba pensando que la fotografía no fue suficiente, el acto de sacar las fotos no fue suficiente. Entonces empecé a trabajar en México y en Florida, en Tampa, con unos talleres de grabado, donde empecé a hacer estas obras como fotograbados. ¿Habías trabajado con grabado antes? No, más que nada desarrollo las películas y la imprimo en el laboratorio. Todavía como... y eso tiene que ver mucho porque la generación con la que las clases que tomé en la Chile eran todo, no había, para ese tiempo no había HD, no teníamos cámaras digitales o las impresiones eran muy chicas. Entonces, y era realmente el mecanismo donde me siento más cómodo porque, también, por lo que te decía antes, la velocidad del trabajo. Tiene que ver mucho con... También, ¿qué tamaño tienen estas obras? Porque como es digital, puede ser... Bueno, estos son de 29 por 32 pulgadas. No sé qué tan grande sea, pero... sería centímetros, no sé. Como 60 sí, por 90 centímetros. Sí. No son muy grandes. ¿no? Y estas son las placas, las transformo en placas de cobre, se traducen en... Y al final, esto es lo que te decía, transformo los espacios, incluso si son fotograbados muy pequeños, o para los trabajos anteriores, es que se vuelven, convertir el espacio de galería como un andamio, en un piso falso, donde en el piso tenía esculturas, tenía cerámicas. Porque quería también darle porque también no soy un buen escultor, y una de las cosas porque también le saco fotos para ser realista es que las esculturas se pueden ver en la cámara, pero no durarían un viaje a transportarse. Son muy inestables, precarias. No tengo la habilidad de hacer estas cosas que duren realmente más de 5 minutos sin caerse. Entonces, lo que hice fue hacer estas cerámicas que parecían como quería darle la visión fotográfica a las obras esculturales. Entonces, la única forma, lo más fotográfico que puede ver, o lo más camera-based, es la vista cenital. ¿Right? Eso no es una vista muy natural, solamente es más que nada para las cámaras de vigilancia, para las cámaras de los pacos o algo así. ¿right? Entonces, quería que el espectador fuera a ver estas obras y eso me lleva un poco.
Sí, tienen otro enfoque como la ciudad, como de insecto, como de aparato. En mi idea, no de hecho, eso es el problema, no hay mucha referencia para el trabajo en realidad de qué son. Y muchas veces insisto en la idea de, para mí no es tan importante pensar um, a la pregunta de qué piensas de ellas. Más para mí es más importante pensar qué piensas con ellas, Claro, con las sí. obras. Entonces, ¿qué cosas te hace pensar O sea, la como obra? a través de ellas. Sí, a través de ellas. Como que al frente de la... Para mí lo mejor es que si estás pensando en otras cosas, al frente de la obra, si te empiezas a jugar el jueguito de las referencias, que, oh, eso se parece a Jean-Luc David, o eso se pierde la capacidad de pensar sobre, en la pega, en cuánta plata tenía el banco, después podéis pensar en otras cosas. De hecho, el nombre de esta obra en el piso se llaman Airstrip, que es la ciudad donde 1984, el libro de George Orwell, toma lugar. Entonces, quizá porque esa es parte de la... Pero obviamente el modernismo tiene que mucho, y las referencias que te muestro, tiene mucho que ver con una forma más callada de hablar sobre los problemas políticos que, de Latinoamérica. No es por casualidad que durante el apogeo del modernismo es donde la CIA está poniendo dictadores en toda Latinoamérica. Hay una correlación entre la estética de high class arte, que incluso ahora si vas a museos, la mayoría de los museos que coleccionan el arte latinoamericano es 50, 60, 70. Se encuentra mucho eso el modernismo para mí tiene eso, camuflar el imperialismo. Y por eso decidí hacerlo en concreto también. Una que, de nuevo, vuelves a lo personal, donde cuando me fui a los Estados Unidos trabajé en construcción haciendo pisos de concreto, paredes, cosas así. Entonces es un material que lo conozco mucho, pero también es un material que todos estamos familiares, porque cada institución está hecha de concreto. Nunca ha ido a un banco o a un departamento del gobierno hecho a palo, hecho de madera. Todos los museos son unas bestias de concreto. Entonces, la frialdad del concreto no solamente transmite un lenguaje arquitectónico, tiene mucho que ver con el imperialismo y la forma de hacer el ocupante muy pequeño. No es un material cálido, donde te puedas sentir cómodo. Como de imponerse. Todas las obras tenían que estar preparadas en concreto. Entonces, la primera parte de la trilogía que tenía que ver también la primera parte del modernismo, pensando en Louis Balt's Photography, en Franz Klein, en Robert Motherwell. Y es como una de las primeras teorías de pensar que Clement Greenberg y Harold Rosenfeld fueron tan auspiciados por la CIA. Pero como me mostraste, hay muchos lugares en arte, como hablamos sobre la FSA, la Farm Security Administration, o de WPA, the Work Artists, they were government sponsor, son auspiciados por el gobierno. Hay una razón para crear identidad alrededor del arte. Claro. No le pasa de la generosidad de que tengan la libertad, tienen que ver con posicionar a América o el imperio como powerhouse. Claro. Y pasa después de la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta que tienen que adueñarse del mundo no solamente físicamente, pero también intelectualmente. Entonces ahí empieza, este libro es muy bueno. Un mensaje de libertad. Sí. Entonces empecé a hacer estas obras que son fotografías con
Y eso es lo mejor de ir al trabajo como fotógrafo, pero pensando como pintor. Para mí todo el verano haciendo cualquier cosa que me diera la gana y no tenía que tener este referente inmediato. Te libera mucho, de alguna forma, porque nadie va al estudio de un pintor abstracto y le pregunta, ¿de qué son estas obras? Dígame de qué se trata. ¿No? Tienen la libertad de hablar de las emociones, de los sentimientos, o de hecho, de que no sé. Lo que importante, lo que hay que remarcar es que en este momento, de hecho, fue muy políticamente cargado el gesto de no decir nada. ¿Right? Lo que no dices de repente tiene mucho más, se amplifica mucho más de lo que dices. Como estar en silencio o no decir nada tiene implicaciones políticas mucho más fuertes que escribir un manifiesto, por ejemplo. Entonces empecé a trabajar en estas obras que tenían mucho más ritmo, que tenían sobre lo pictórico, pero también cuando los ves de cerca tienen todos los detalles de las obras como ¿cómo se dice? The New Topographics. No sé cómo, son autores americanos de fotografía en los 80 que tienen que ver con remarcar la expansión del Manifest Destiny o del American West, como tomar posesión del paisaje. Entonces cubrí el estudio con arcilla, y la arcilla blanca se secó y empecé a hacer estas estructuras con pasta muro, pero con grafito adentro. Entonces te daban negros que son como más velvet. Esta es la trilogía del journeyman, el modernismo y de pensar sobre cómo el trabajador forma parte de la idea del modernismo también, que fue clave, yo creo, en la configuración de la clase media y de crear los primeros millonarios a través de la exportación y de la explotación del trabajador. Entonces, también tienen harto que ver como con identidad nacional e identidad regional, y ahí, claro, volviendo a tu propia historia, también es algo relevante, como pensar en la fotografía del Farm Security Administration, estas fotos que se sacaron en los años 30 siguiendo el colapso financiero de Wall Street, después el expresionismo abstracto, y cómo eso crea una identidad y como un orgullo mezclado como también con una vergüenza de país, sí. Y después el modernismo latinoamericano, que vendría siendo también como un orgullo regional, y tú siendo chileno viviendo en Estados Unidos, también entendería como, no sé, como la distancia crítica con la que ves eso, que es emocional nuevamente. Sí, a mí lo que entre como la promesa, pero también el fracaso. Sí, la promesa tiene que ver mucho con la creación de identidad y las promesas que piensas por un lado puedo hablar sobre lo importante que son los sindicatos, pero es problemático también porque los sindicatos están basados de alguna forma al menos en Latinoamérica, y me imagino en Chile también. En Chile estoy seguro que son muy sexistas. En América en América son muy racistas y sexistas. Right? La idea de que ves un galpón lleno de hombres discutiendo la mejor forma de ser pagado, tiene mucho que ver con que la fundación está para la cagada. Si excluye al 50%, si excluye al 50% de la población en pensar que no son trabajadores, es problemático. Si excluyes personas porque son de diferente color, de diferente raza, es problemático. Entonces hay un problema de la fundación, por mucho que me guste pensar sobre eso. Y eso es lo que pasa el problema de las fundaciones, se ve más ejemplificado acá. Estaba haciendo una residencia en Berkeley, California, donde tenía acceso a los archivos de la Universidad de San Francisco. Tiene
un centro por investigación del trabajador. Entonces estaba buscando todos los logos de las compañías, de los sindicatos. Entonces empecé a hacer, lo que me di cuenta era que si lo escaneaba y sacaba las letras y los nombres y los mezclaba, se vuelven como símbolos de equipo de fútbol o se vuelven como símbolos de nuevamente tiene una dimensión de género muy importante. Sí. Y de identidad nacional también. La identidad nacional, porque se vuelven símbolos militares o de fútbol, que es quizás la única forma de fraternidad o de hermandad que conozcamos ahora. Eso es claro, problemático. Como el social y viendo en Plaza Italia banderas de los equipos de fútbol, como que esas son las banderas ahora. Esa es la única forma, si tratáis de acordar de la forma que nos deberían pagar, la forma que deberíamos tener seguro salud, seguro de retiro. Todo el mundo tiene una diferente opinión distinta, pero poner la bandera del Colo-Colo de la U, 100.000 personas están de acuerdo en lo mismo. Es ridículo, ¿verdad? Entonces, sí. Pero eso pasa con la forma de que... eso es lo que noté cuando estaba haciendo la obra. Transformé la galería en algo que podía ser como un lugar para el sindicato que se junte, una sala de reuniones, y en las paredes y en el piso, estas lucecitas no son luces, realmente son, como ves acá, son light tables, son tablas para ver, mesas para ver las diapositivas. Con imágenes de archivo de César Chávez de las protestas de los granjeros en California en los 70. Y eso, pero también con el lenguaje es muy importante porque, como decías, como chileno viviendo en Estados Unidos durante el 2016, vi las protestas contra Trump. Y algo me parecía mal, que me parecía que no había, que el lenguaje de ir a protestar un domingo en la tarde no se conllevaba con mi experiencia. O ir a comprarse un sombrerito, o tener que ir a la protesta con la tarjeta de crédito, no sé, no me parece correcto. Uber te da un aventón gratis. Yeah, free ride, it's crazy. A mí me encantaría que mostraras, antes de cerrar, un clip, si es que se puede, de María TV. Lo voy a poner en silencio y podemos hablar sobre el tema, pero para mí era importante... si quieres contarnos brevemente sobre esta obra y luego cerramos. Esta para mí es muy importante mostrarla en Chile o mostrarla en todos lados realmente, porque más que nada, no sé, como muchos chilenos me puedo trabajar todos los días por muchas horas, entonces después llegar del colegio y ver tele con tu abuelita, la mamá, mi tía, mi hermana, se siente un lugar muy familiar o unos momentos muy nostálgicos, pero realmente mirando para atrás te das cuenta que ninguna de las mujeres que, como en mi caso de mi mamá o de mi hermana o de mi tía que trabajan, mi tía trabaja en el Persa, mi mamá trabaja en el Preunica, pensando en que no hay personajes como ellos en la televisión, pensando que hay fallas en la representación de la mujer de clase trabajadora en la televisión, y todavía pasa mucho en la televisión chilena que la única forma de mostrar la gente trabajadora es a través de como la comedia, que no son el personaje central, o son el personaje que ellos les pasan cosas. Claro. No tienen la agencia. No tienen agencia, sí. Entonces pasa mucho que... entonces, lo que hice, contraté a 15 nanas de verdad para aprender esta parte del ángel malo.
y al evidenciar las fallas, obviamente porque no son actrices de verdad, pero también esa falta de... Lo malo es que lo bueno es que son malas. Lo bueno es que no pueden mostrar, cada 15 personas pueden mostrar qué tan lejos es la representación de la mujer de clase trabajadora en la televisión. Entonces, para mí es importante hacer... de hecho, lo que te decía, es como producir obras que veo que haya una... crear las obras o las formas mediales de que ves que no hay. O sea, puede fallar en el instinto de crearlas, pueden fallar en pensar que... Pero Responderían como una experiencia. Pero al menos hay que tratar de hacer las obras que te gustaría ver, no las obras que... ¿no? Claro, y con eso se cerraría así como redondo, porque partiste la revisión de portafolio hablando de que a ti te encanta ver y te encanta apreciar el arte. Entonces, si bien esta teoría y esta investigación de archivos y de historia del arte y de historia política también, que es bien relevante en tu trabajo, también está el goce, yo creo, y el placer de ver. Y es algo que te comenté, también te he comentado de que esta como, sí, esta dimensión afectiva de tu trabajo es bien importante, como las expectativas, la anticipación, el retraso, como que hay algo que nos mueve como en un sentido más emocional. Algo importante que remarcar antes que terminemos de que no tenemos esta idea del espectador, que algo, y lo que hacemos con todo el mundo, más que nada, que es de otra persona. El espectador o alguien que no eres tú, es más tonto, no lo va a entender, que hay que simplificarlo, o que si estuviera en tus zapatos, si tuviese leído los mismos libros que tú. Entonces, y eso, por ejemplo, en el arte público, lo ves mucho, ¿verdad? Cuando empiezas a pensar en arte público, como que se baja el nivel, y el problema es que el público, tú y yo podemos caminar en la calle. Mi papá es una persona bastante inteligente. La mayoría de la gente quiere tener actividad crítica. No hay un perfecto momento para pensar. No hay un momento, la mayoría de los momentos más significativos de tu vida, momentos dramáticos, no pasan cuando lo estabas esperando, cuando estabas listo para pensar eso, cuando estabas listo para sentir eso. Entonces, es cuando te encuentras con eso. Y las ideas vienen desde la misma forma, ¿no? Los momentos chocantes, los momentos traumáticos, los momentos más cargados intelectualmente, no vienen cuando lo estabas esperando, no te sientas a esperarlo. Entonces, la idea de pensar sobre el arte público o el público en general como alguien que es diferente a ti, tenemos que, ojalá que en la escuela haga lo mejor para pararlo, pensando que primero tú eres tu primer espectador. De segundo, tus amigos quizás son los segundos espectadores. Entonces, hazlo para la gente que sabes que van a entender. No son 1 millón, pero hay una forma de elevar la conciencia, pero también primero tenés que cambiar tu capacidad de pensar sobre el otro. Un poco de empatía y un poco de humildad ayuda mucho a la creación del arte. Bueno, les agradezco a todos y todas por conectarse. Gracias a Fundación Antena por hacer de anfitriones y buenas noches.